Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto de saludarlo en esta noche de día martes, donde vamos a tener un tiempo de oración y un tiempo también de escudriñar la palabra del Señor. Es bueno buscar de la presencia del Señor, es bueno buscar de Él todos los días durante toda la semana. Y esta es una ocasión muy, muy importante para que podamos considerar pasar tiempo con el Señor, podemos pasar tiempo con Dios, poder renovar nuestras fuerzas, pedirle a Él sabiduría, gracia para las decisiones que debemos tomar durante la semana. Y le quiero invitar, hermano, para que pueda cerrar sus ojos. Vamos a inclinarnos delante del Señor, ahí donde usted esté, y vamos a elevar una oración. Bendito Dios, gracias, gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque podemos venir delante de ti por los méritos de Cristo Jesús. Gracias a ti, Señor, a tu sacrificio. Gracias porque tú viniste, Dios, desde el cielo, descendiste con poder para salvarnos, para ayudarnos. Dios, gracias porque confiamos en ti. Gracias, Señor, porque confiamos en tu poder, confiamos en que tú nos amas y que tú vas a oír nuestra oración desde los cielos y la vas a responder. Gracias, Dios, por tener un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda de tu presencia. Tú nos has dado un precioso día, tú nos has dado un nuevo día de vida. Gracias, Dios, porque podemos respirar, porque podemos levantarnos, porque podemos abrir nuestros ojos. Gracias, Dios, porque podemos movernos de un lugar a otro, porque podemos hacer nuestros quehaceres. Y tú eres el que nos ayuda, eres tú, mi Dios, mi Dios, nos da fuerzas, el que nos mantiene sanos. Mi Dios, gracias, gracias por la provisión diaria que nos das, gracias por los alimentos, gracias, mi Dios, por la vestimenta, gracias, Señor, por nuestro hogar, por el lugar donde podemos descansar. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú colocas a cada uno, mi Dios, una bendición. Tú nos das a nosotros tu gracia para cada día, mi Dios, avanzar, crecer como hijos tuyos. Y en esta hora, mi Dios, queremos poner delante de ti nuestras vidas. Te pedimos, Dios, para que todos aquellos que están en dificultades puedan salir de ellas, puedan mirarte a ti, puedan estar conformes a tu voluntad. Mi Dios, te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en dificultades, están en problemas, aquellos que están, mi Dios, con dolores. Trae alivio, trae, mi Dios, paz, trae la solución, trae, mi Dios, un renuevo a sus vidas. Solo tú, mi Señor, les puedes dar tu gracia, tu amor. Mi Dios, te pedimos por aquellos que están en depresión, por aquellos que están en angustia. Venga tu luz, venga tu esperanza, venga tu amor a abrazar sus vidas, a abrazar su corazón, mostrándoles la verdad, que podemos caminar en tu verdad, podemos confiar en ti. Mi Dios, el mundo nos ofrece tantas cosas, el mundo nos ofrece tantos lujos, tantas cosas, mi Dios, que realmente no valen la pena. Realmente lo que es más valioso es conocerte a ti, es buscarte a ti, mi Dios. Y nada de lo que nos ofrece este mundo nos puede satisfacer de verdad, sino solo esperar y buscar en ti. Recibir de ti cada bendición es lo más maravilloso, estar contentos con lo que tú nos has dado. Mi Señor, te pedimos también para que tú levantes a tu iglesia en medio de esta pandemia. Te pedimos por los líderes, por los pastores, para que se mantengan firmes en oración, firmes buscando de ti, de tu palabra, buscando dirección del Espíritu Santo. Mi Dios, para que cada uno de los miembros de tu iglesia se mantenga, mi Dios, firme, a pesar de no estar reuniéndonos de manera física, podemos seguir buscándote en nuestro espíritu, en nuestro hogar, en donde quiera que estemos, Señor, tu iglesia. Sigue presente, mi Dios, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde ha abundado la incertidumbre, donde abunda el miedo, el temor, también las enfermedades, la muerte. Pero tú has vencido, mi Dios, a la muerte con poder. Tú resucitaste de los muertos. Y ese mismo poder que te levantó a ti, Señor Jesús, de los muertos, es el mismo poder del Espíritu Santo que nos va a levantar en el día en que tú regreses. Esperamos, Dios, tu regreso. Esperamos, mi Dios, que tú vengas por tu iglesia. Y estamos confiando. Cada día lo vivimos, Dios, en la fe, en el Hijo de Dios. Todos los días lo vivimos de acuerdo a tu voluntad. Mi Dios, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque hemos caído. Mi Dios, nuestra naturaleza nos ha empujado, Dios, a cometer, mi Dios, actos y también pensamientos que no te agradan, que te han ofendido. Y perdónanos, Señor.
y también ayúdanos, Dios, a perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a pedir perdón a las personas que hemos dañado, mi Dios. Ayúdanos a ser cada día más como tú, a moldearnos conforme a tu maravillosa y santa imagen, mi Dios. Sabemos que tú eres perfecto, Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición ahora que vamos a escudriñar tu palabra. Te pedimos que tú traigas sabiduría a todos quienes están viendo esta transmisión. Mi Dios, abre nuestro entendimiento para que cada día podamos crecer en ti. Mi Dios, ponemos nuestras vidas en tus manos y tu gracia sea sobre nosotros. Te lo pedimos, Padre Santo, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, le invito ahí a que pueda tener a mano su Biblia, que pueda tener también ahí una libreta de apuntes, un cuaderno, lo que usted tenga ahí a mano, si quiere tomar apuntes. La gracia de esta transmisión es que va a quedar grabada y también va a quedar un video en YouTube más rato, entonces también puede repasar esta lección, este estudio bíblico. Y hoy en día ya la gente no está más reacia a creer en el Evangelio debido al gran avance de la ciencia. Y se han levantado muchos movimientos, muchos jóvenes ateos, contra las verdades científicas de la Biblia. Entonces dicen, la ciencia y la fe, o la ciencia y la religión no tienen nada que ver, según lo que ellos dicen. Pero vemos de acuerdo a la palabra y hemos visto también a lo largo de la historia que no es así. Ni la fe, ni la religión, ni tampoco nuestra vida cristiana se contraponen o se contradicen a lo que dice la ciencia. De hecho, la ciencia confirma lo que establece la palabra de Dios y también la ciencia confirma porque realmente Dios fue el que creó el universo, creó la tierra, el mar, los animales, nuestro propio cuerpo con sabiduría, con inteligencia. Y nuestra sociedad ha adoptado un campo de la ciencia moderna como algo infalible. La gente hoy día, los jóvenes o las personas que tienen una postura contraria a Dios, creen que la ciencia es algo inequívoca, algo que no se va a equivocar, algo que no puede fallar. Desgraciadamente, si esas personas reniegan de nuestra fe como cristianos, en base a creer más en la ciencia, en definitiva ellos están también teniendo una fe grande en la ciencia. Entonces, desgraciadamente, esta fe en la ciencia se desploma cuando uno examina la historia de los descubrimientos científicos. Una exploración del pasado revela que las ideas de los hombres acerca del mundo, cuando confiaban en la ciencia en los siglos pasados, nos dábamos cuenta que estaban equivocados. La ciencia es algo que se va construyendo a través de los años. Hoy en día hay cosas que aún no se han descubierto. Entonces hay un campo oscuro para la ciencia. Entonces hay cosas que la ciencia aún no ha podido explicar. Y de hecho el método científico no puede explicar todas las cosas que ocurren. Como le decía, una exploración del pasado de todas estas cosas nos revela que hay ideas de los hombres acerca del mundo que han estado en constante flujo y siempre han sido parcialmente inexactas e imperfectas. Por el contrario, la palabra de Dios que está escrita, que no ha cambiado en 2000 años, la palabra de Dios no ha cambiado. No ha venido un grupo de personas que digan, cambiémosla porque la ciencia ahora dice otra cosa, se ha descubierto. Cambiemos la Biblia. La Biblia sigue siendo la misma. Contiene dentro de sus páginas la Biblia infalibles hechos científicos por los cuales Dios le reveló a los hombres descubrimientos en el mundo científico. Al contrario de la ciencia moderna, la verdad de las Escrituras ha permanecido y continuará siendo una fuente eterna de verdad y conocimiento. Lo que Dios le ha revelado al hombre por medio de la palabra de Dios ha sido inamovible. La ciencia no lo ha cambiado, sino que todo lo contrario. La ciencia ha descubierto que lo que dice la Biblia era verdad, a pesar de que años antes, siglos antes, consideraban que era erróneo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Veamos 1 de Pedro 1, 24 al 25. Voy a leer la versión Reina Valera.
Primera de Pedro 1, 24 y 25 dice, porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que este mundo pasa, este mundo continúa, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Entonces, aquí estamos hablando de comparar la infalibilidad y la realidad de la Biblia contra las ideas de los hombres. Los hombres se han organizado para poder establecer ciertas leyes, ciertas normas, ciertos parámetros para medir lo que es la realidad. Entonces, podríamos preguntarnos lo siguiente. Si la Biblia es completamente exacta en su descripción del universo, entonces sería exacta en su descripción de la creación, sería exacta en cuanto a lo que describe acerca del pecado y también en su exactitud de la salvación a través de Jesucristo. Si la Biblia es exacta en cuanto a la descripción del universo, también lo sería verdadera en cuanto a lo que dice del pecado, en cuanto a la creación y en cuanto a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera, hermano, llevarlo en esta hora, como es un estudio bíblico, es distinto quizás a un mensaje tradicional, quisiera llevarlo por 13 hechos científicos o presupuestos científicos que han sido descritos por la Biblia antes de ser descubiertos o antes de ser definidos. El primer hecho científico es que la Tierra es redonda. Eso ya se ha establecido como un hecho científico, que la Tierra es redonda. Y este descubrimiento hecho por el hombre fue por primera vez en el siglo XV. Antes casi todos creían que la Tierra era plana. Esta observación falsa de la Tierra incluso llevaba a los hombres a creer que si ellos se subían a un barco, avanzaban lo más posible hacia el horizonte, podrían caer del planeta. Hasta el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna en 1969, los seres humanos tenían muy poca evidencia, aparte de lo que aparece en la palabra de Dios, de que la Tierra fuera redonda. Incluso hoy en día hay gente que cree que la Tierra es plana, los terraplanistas, y ya los tratan de locos. Y veamos lo que dice la palabra de Dios, la prueba bíblica en Isaías 40, 21 y 22. Isaías 40, 21 y 22. Dice, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aquí aparece claramente en la versión Reina Valera y también en otras versiones que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Ya no habla de que la tierra haya sido plana en este sentido. ¿Y de dónde viene esa explicación? ¿De dónde viene esa quizá imposición? Quizás viene de la Iglesia Católica, no de algo oficial en el sentido de la ciencia, ¿ya? Y el libro de Isaías, hermanos, como dato para que usted lo tenga presente, fue escrito aproximadamente en el año 700 a.C. Entonces, imaginemos que en el año 700 a.C., antes de nuestra era, ya Isaías había sido revelado por medio de una profecía que Dios estaba sentado por el círculo de la tierra. Entonces ahí tenemos uno. El segundo, hermanos, es el segundo principio científico, este es un principio, no es un hecho, es que la Tierra se sostiene por fuerzas invisibles en el espacio. A la Tierra no la sostiene nada. Si uno lo ve desde fuera en el espacio, uno ve a la Tierra flotar. Este hecho científico de que la Tierra orbita al Sol debido a las fuerzas gravitatorias nunca fue siempre conocido por el ser humano, sino que fue Nicolás Copérnico quien propuso la idea de que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. El estudio de las fuerzas orbitales avanzó en 1609 cuando Johannes Kepler
formuló las leyes del movimiento planetario. Entonces, previo al descubrimiento de esta fuerza orbital, ¿qué es lo que creían las culturas paganas? Por ejemplo, los griegos creían que Atlas, que era un dios místico, sostenía la Tierra en sus hombros. O sea, un hombre musculoso que era Atlas, un dios místico, sostenía la Tierra. ¿Ya? ¿Qué decir de otras civilizaciones como la India, que creían que la Tierra era plana y descansaba sobre las espaldas de unos elefantes gigantescos? Lo chistoso, lo cómico es que estos elefantes estaban flotando en el aire igual, y así nunca hasta el infinito, hacia abajo, no se iba a lograr nada. ¿Y qué es lo que dice la Biblia respecto a esto? La prueba bíblica de que la tierra se sostiene por fuerzas invisibles. Job 26:7. Job 26:7. Dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. No hay nada que sostenga a la tierra, nada visible. El libro de Job, hermanos, fue escrito alrededor del año 970 a.C. Y nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios revela verdades del mundo creado por Él mismo. Ahora, quizás algunos que han leído la Biblia han dicho, pero si, o ateos algunos que han leído la Biblia, pero si en Josué dice que Josué oró y ¿qué pasó? Se detuvo el sol. Pero eso no fue realmente lo que pasó. Lo que pasó fue que se detuvo la tierra, porque nosotros sabemos que la tierra es la que gira alrededor del sol. Entonces, ese milagro, donde Dios detiene el sol en el sentido de detener el tiempo para que ellos pudieran terminar esa batalla con luz de día, porque si se oscurecía, lo más probable es que iban a perder esta batalla. Entonces, lo que sabemos por la ciencia, por lo que se ha descubierto, por lo que dice también la palabra de Dios, que lo que se detuvo no fue el sol, sino que fue la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿quién se equivocó ahí? Obviamente el autor, desde el punto de vista fenomenológico, que es lo que vio él en esa época con el conocimiento que ellos tenían. El hombre de ese siglo, vio que el sol se detuvo. Entonces, él está describiendo un fenómeno que él está experimentando en ese momento. Entonces, no es que Dios le reveló que el sol se detuvo. Él vio que el sol se detuvo. Es algo del autor. Algo que él estaba sufriendo en ese momento. Entonces vemos que la tierra está sostenida sobre la nada. ¿Y cómo se hace esto? ¿Por qué? Obviamente las fuerzas gravitatorias, o esa teoría tenemos que se mantienen girando alrededor del sol. Un tercer hecho científico es que el aire, aunque sumamente liviano, tiene masa. Eso quiere decir peso. Y esto fue descubierto a finales del siglo XVI. Que el aire tiene, aunque muy poco, tiene masa, tiene peso. ¿Y qué es lo que dice la Biblia, hermanos? Veamos lo que dice Job 28, 24 y 25. Job 28, 24 al 25. Dice: porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por la medida. Aquí cualquiera diría, pero ¿cómo va a decir que el viento, Dios le da peso al viento si el viento no pesa nada? Y sí tiene. Se ha descubierto científicamente que tiene, aunque sea muy poco, tiene peso, y aquí dice que Dios le da peso al viento. Entonces sabemos cómo Dios ha ido revelando, cómo la palabra de Dios es perfecta, inspirada por Él, y Él es el Dios de la ciencia, Él es el Dios de todo lo creado. La ciencia es una forma de describir la creación de Dios. Un cuarto hecho científico es que el día y la noche ocurren simultáneamente en la Tierra. O sea, en un lugar en la Tierra al mismo tiempo está de día y en otro lugar está de noche. En estos momentos, hermanos, nosotros estamos en la noche, pero obviamente hay otras naciones, otros países donde ellos están amaneciendo, están en el atardecer o también están de día. Y esto lo encontramos en Lucas
aquí una palabra del Señor Jesús. Lucas 17, 30 al 34. Lucas 17, 30 al 34. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Dice, en aquel día, está hablando del día en que Jesús vuelva, que será un día. El que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo, y ahí dice, en aquella noche estarán dos en una cama, y el uno será tomado, y el otro será dejado. Está diciendo que en el día que Cristo vuelva, van a haber unos de día, y van a haber otros que estén durmiendo. Va a estar en la noche. Entonces, ¿cómo puede ser? Puede ser que para nosotros, cuando estemos de día, va a llegar Cristo y después va a esperar una noche. No quiere decir eso. En el mismo momento va a ser algo instantáneo. Y aquí creo que está revelando la palabra de Dios en los primeros siglos, porque está Jesús hablando, es que en la tierra hay dos. Simultáneamente está el día y la noche. Y hermano, esto fue, como le decía, descubierto en el siglo XV. Y el Evangelio de Lucas fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo. O sea, tempranamente luego de la crucifixión y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a ver un quinto hecho científico. La luz que nosotros vemos posee un espectro de partículas ligeras que pueden dividirse en varios colores. La luz contiene varios colores. Y uno de ellos es la violeta, que obviamente nosotros no podemos percibir. Robert Bunsen, inventor del mechero Bunsen, y el científico prusiano Gustav Kirchhoff fueron los primeros en estudiar el espectro de la luz y separar los fotones después de inventar el espectroscopio alrededor del año 1860. Se dieron cuenta que la luz se podía dividir en distintos colores. Y mira lo que dice la palabra de Dios, cómo el Señor ha revelado estas pequeñas cosas. Job 38, 24. Vemos cómo Dios, por medio de su palabra, ha revelado cosas que el ser humano se tardó cientos de años en poder descubrir o comprobar científicamente. Y dice, Job 38, 24 dice, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Aquí habla de que Dios reparte la luz, está separada, está dividida. El Señor la reparte por la tierra. Y vemos que el Señor en Génesis 1 dice que Él dijo la palabra sea la luz, y Él formó la luz. Y Él es el creador de todas las cosas. Y Él sabe perfectamente cómo la hizo, cómo la formó. Otro hecho científico, hermano, un sexto hecho científico, es que toda el agua de la tierra constantemente está pasando por un ciclo hidrológico. Esto lo enseñan a los niños en la básica, ¿cierto? Los estados del agua. Y vemos cómo esto no siempre fue sabido por el ser humano, ya que fue descubierto por el hombre en el siglo XVII. Mire lo que dice la palabra de Dios respecto al ciclo del agua. Eclesiastés 1:7. Eclesiastés 1:7. Eclesiastés 1:7 dice, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los ríos llevan el agua y llegan hasta el mar, pero no se llena el mar. No vemos que el mar, ¿cierto?, se llene por el agua que viene de los ríos, sino que ahí dice la palabra de Dios que estos ríos vuelven para correr de nuevo de donde venían, desde arriba de la montaña, vuelven a correr hacia el mar. Y esto lo dice el libro de Eclesiastés,
que fue escrito aproximadamente en el año 945 a.C. Y también tenemos el libro de Amós, un profeta menor, Amós 5:8. Amós 5:8. Dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Dice aquí el profeta inspirado por Dios que Dios toma el agua del mar y la derrama sobre la tierra. ¿Y usted sabe cuál es ese proceso? Se evapora y obviamente se transforma más adelante en lluvia que cae sobre la tierra, riega la tierra. Y usted sabe que la que cae obviamente cerca de la montaña, en lugares altos, obviamente se transforma en nieve y así se forman también los ríos. El libro de Amós, hermanos, fue escrito aproximadamente en el año 755 a.C. Vemos cómo Dios va revelando su palabra a sus hijos. Y hermano, esto no es que el mundo científico haya desconocido lo que aparece en la Biblia, sino que muchos de estos descubrimientos, no solamente desde el punto de vista del método científico, sino también desde el punto de vista de la arqueología, ellos se han basado en lo que dice la Biblia como punto de partida. Si queremos descubrir tal ciudad de la antigüedad, tenemos que ver la Biblia, porque la Biblia dice que esta ciudad estaba cerca de estas otras ciudades que sí sabemos dónde están, pero aún no las hemos descubierto. Y hasta el día de hoy, hermanos, se siguen descubriendo ciudades, ya sea que hablaron del Antiguo Testamento o que están donde Jesús pasó, donde Jesús estuvo, como por ejemplo Betania. Se ha descubierto hace poco, hace unas semanas atrás, que existía Betania, donde estaban los amigos de Jesús. Vamos a ver otro hecho científico. Un séptimo hecho científico es que hay un número infinito de estrellas en el sistema solar. A nosotros desde pequeños nos dicen que, así miramos el cielo, tratemos de contar las estrellas. Obviamente no vamos a poder, porque son infinitas. Ya los telescopios, a medida que se van acercando hacia cierta galaxia o hacia cierto lugar, las estrellas van aumentando. Por eso es prácticamente imposible contar las estrellas. Entonces este descubrimiento de que las estrellas tienen un número infinito fue descubierto por el hombre en el siglo XVI. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios respecto al número de las estrellas? Veamos Génesis 15:5. Yo sé que usted que ha leído la palabra de Dios sabe lo que dice la palabra de Dios respecto a las estrellas del cielo. Génesis 15:5 dice: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Sal afuera y mira. Cuenta las estrellas. Y ahí dice: si las puedes contar. Es porque realmente no se pueden contar. Y así será tu descendencia, incontable. Le estaba diciendo a este hombre de Dios una promesa maravillosa, que no solamente tiene un límite de una genealogía física, sino espiritual. Porque nosotros también somos descendientes de Abraham en el espíritu, porque fuimos justificados por la fe igual que él. Porque dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así también nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús, nos es contada por justicia. Y también respecto a este mismo hecho científico, el número infinito de las estrellas, está Jeremías 33:22. Jeremías 33:22. Dice: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Entonces dice que no se puede contar el ejército del cielo. Esto es todo lo que está en el cielo durante la noche, lo que podemos ver. Hoy en día no podemos ver quizás todos los astros que están a nuestro alrededor debido a la luz que emite la luz pública o todos los aparatos electrónicos que están a nuestro alrededor. Por eso los telescopios más grandes están en el norte de nuestro país, donde
no hay una luz que impida ver el universo donde están los cielos más despejados. Y si miráramos no podríamos, hermanos, contar todas las estrellas. El libro de Génesis fue escrito alrededor del 1500 a.C. Y el libro de Jeremías fue escrito alrededor de 586 antes de Cristo, perdón. Entonces tenemos esta revelación de Dios muchos años antes, y que fue obviamente descubierta hace muy poquito, podríamos decir, en el siglo XVI, por el hombre, ya como un hecho indubitado. Como octavo hecho científico, tenemos que las plantas derivan la energía del sol a través de un proceso que usted sabe cómo se llama, la fotosíntesis. Y esto fue recién descubierto en 1920, que las plantas reciben la luz del sol y por eso hacen un proceso que se llama fotosíntesis, por la cual ellos comienzan a crecer. Mira lo que dice Job 8:16. ¿Cómo explica aquí el libro de Job cómo crecen las plantas o los árboles? ¿Cómo es que ellos se mantienen? Job 8:16 dice: a manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta el lugar pedregoso. ¿Cómo va creciendo este árbol? ¿Cómo se mantiene verde? Frente al sol. Y dice que sus renuevos van y salen sobre el huerto. Entonces, las personas que acá cuidan plantas saben lo importante que es la luz solar. Es muy importante tanto que se expongan como también protegerlas en cierta medida. Entonces, aquí el libro de Job, Dios le está revelando al hombre cómo es que se produce el crecimiento de los árboles. También un noveno hecho científico, ya son 13, ya vamos a terminar, hermano. Otro hecho científico es que el océano posee corrientes ordenadas que fluyen a través de las profundidades. El océano tiene corrientes como ríos en el océano. Entonces, como esta teoría fue descubierta por el hombre a través del trabajo de Matthew Maury, un funcionario naval norteamericano que es considerado el fundador del estudio de la hidrografía y la oceanografía. Este hombre, Maury, vivió entre el 1806 y 1873, quien obviamente descubrió que habían estas corrientes marinas. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a que el océano posee corrientes marinas? Veamos lo que dice el Salmo 8, versículos 6 al 9. Salmo 8, versículos 6 al 9. Salmo 8, 6 al 9 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dice que Dios creó todas las cosas para que el hombre se enseñoree, los administre como mayordomos del Señor acá en la tierra, para cuidarlo, para producir frutos. Y aquí dice que todo cuanto pasa por los senderos, por los caminos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este es un lenguaje poético del libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos fue escrito alrededor del 1000 antes de Cristo, del año 1000 antes de Cristo. Entonces vemos cómo la revelación divina, tanto a hombres profetas como a cantores, a hombres que hacían poesía hebrea, nos damos cuenta que el Señor les revela verdades que realmente están definidas y que hoy en día se han descubierto como algo cierto. Como 10º hecho científico es que el diseño de la mayoría de los navíos, de los barcos, tiene una proporción de 30, 5 y 3. La mayoría de los navíos tiene una proporción de
perdón, de 30, 5 y 3. Y veamos lo que dice la proporción de la Biblia. ¿Usted sabe a qué nos vamos a referir? Al arca. A la proporción que le dio Dios a Noé para construir este arca. Génesis capítulo 6, 14 y 15. Génesis 6, versículos 14 y 15. Génesis 6, 14 y 15 dice: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. ¿Cómo podría saber el hombre, en este caso Noé, esta proporción para construir el arca en un lugar donde jamás había llovido y donde no se habían construido naves que surcaran los mares o surcara algún lago? No había nada. Era partir de cero. Y como Dios sabía que Noé no tenía idea de cómo construir, quizás lo hubiese hecho cuadrado, pero no. Dice que el Señor mismo le reveló las medidas, porque él sabía que Noé obviamente no tenía conocimiento de esto. Por eso hay muchas cosas que el Señor nos revela a nosotros y que Dios no nos va a revelar al pie de la letra todo, porque nosotros ya lo sabemos o lo deberíamos saber. Y de repente nos quedamos estancados esperando instrucciones más básicas de Dios, siendo que Dios ya nos entrenó, ya nos preparó, ya nos dijo lo que teníamos que hacer. Y aquí Dios le revela a este hombre. Entonces, ¿qué es lo que dijo? No le dijo: Noé, mira, con esto vas a tener que ir, tomar una sierra y cortar árboles. Él no le dijo eso porque es obvio que si iba a necesitar materia prima lo iba a tener que hacer. Pero que lo que él no sabía eran las medidas. Y esto era una medida de grandes proporciones, porque obviamente el mandato era que llevara una pareja de cada especie y también a toda la familia que pudiera entrar en el arca, y también la gente que quisiera entrar, porque esto fue algo abierto, pero recuerden que nadie quiso entrar y se burlaron de él. Entonces aquí nos damos cuenta que 300 codos de longitud, 50 codos la anchura y 30 su altura. Y vemos cómo la mayoría de los navíos tienen esta proporción. Como hecho científico número 11, el océano, aunque es de agua salada por definición, también posee fuentes de agua dulce en las profundidades bajo la superficie. O sea, usted baja a las profundidades del mar, debajo de ese suelo hay agua dulce, que no está salada. Esto había sido revelado por el Señor en su palabra en Job 38:16. Job 38:16. Dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? Aquí Dios le está hablando a Job y le está diciendo: ¿has llegado a lo profundo, al abismo, hasta lo más profundo? ¿Y acaso no te has dado cuenta de que hay fuentes de aguas? Sería algo ilógico pensar que hay una fuente de agua en el fondo del mar si es todo agua. Pero cuando habla de fuente está hablando de algo distinto, de un tipo de agua distinta. Y aquí se está refiriendo a lo que se ha descubierto con posterioridad, de que hay fuentes submarinas y que obviamente están distintas a lo que es la sal. Y vemos cómo Dios le ha revelado a este hombre. Como otro hecho, número 12, hecho científico, es que los microorganismos llamados bacterias existen y son a menudo la primera causa de enfermedades. Usted sabe que cuando uno se enferma, ¿qué es lo que entra a nosotros? Entra un virus, que es lo que está ahora en la pandemia, es un virus. Son microscópicos. ¿Ya? Ojalá tuviéramos esa visión de poder mirar el virus, porque si no veríamos a alguien con el virus, saldríamos arrancando, le echaríamos desinfectante, alcohol gel, lo mandaríamos al hospital inmediatamente, pero no.
Lo mismo cuando usted se va a comer un alimento que está descompuesto, un alimento que está malo, si usted pudiera ver las bacterias, los microorganismos que hay ahí, usted no se lo comería. Y aquí vemos que estos microorganismos son la primera causa de las enfermedades. Y la Biblia describe la prevención apropiada contra las enfermedades y habla acerca de estas enfermedades que son causadas por las bacterias miles de años antes de que se hayan descubierto las bacterias como tales, ya que los primeros descubrimientos científicos acerca de esto fueron en el año 1676. Y el establecimiento del campo de la bacteriología hecha por Louis Pasteur. ¿Usted conoce a Louis Pasteur? ¿Es una calle que da? No, no es una calle. Obviamente hay calles y cosas con las personas conocidas, pero Louis Pasteur lo descubrió acerca del año 1880. Ya, de él viene la palabra pasteurización, ya, de sacarle todos los microbios, todas las bacterias a ciertos alimentos, como por ejemplo la leche. Entonces, se detallan reglas para la limpieza de las bacterias en el libro de Levíticos, donde Dios le envía reglas a los israelitas para mantener la higiene. Vamos a Levítico 13, Levítico capítulo 13, 54 y 55. Levítico 13, 54 al 55. Dice, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y lo encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada. Y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego, es corrosión profunda. Esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Aquí está hablando de ciertas cosas que tienen una mancha, algún hongo, alguna moho. ¿Qué es lo que tiene que hacer si era, por ejemplo, un aparato, por ejemplo, para trabajar, si era algún pocillo, si era alguna parte de la tienda de estos hombres? Tenían que presentarla al sacerdote. ¿Qué es lo que debían hacer? Debían lavarla. Y luego de 7 días ver si esto ha avanzado o ha declinado. Y dice que si se mantiene, ya es algo inmundo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Quemarlo. Porque ya está arraigado, ya no se puede sacar. Y esto también se aplica, si usted lee el libro de Levítico, también se aplica a las manchas, a la lepra, a todas estas enfermedades de la piel, donde también, obviamente, el sacerdote era el encargado de mirar y de observar si esto es algo superficial o algo grave. Entonces, Dios ya en un principio como nación de Israel ya le estableció reglas sanitarias, reglas específicas a estos hombres, reglas de purificación. Y el libro de Levítico, hermanos, fue escrito alrededor del año 1440 a.C. y ya Dios les había dado a Moisés y a su pueblo, le había dado estas instrucciones para ver cómo evitar enfermedades. Porque imagínense ustedes, ellos dejaban eso como estaba, iban a empezar a enfermarse, a morir. Por eso Dios los cuidó, los protegió. Así también, hermano, cuando el Señor les dio el maná, el Señor hizo descender el maná y les dijo, recojan para lo del día. Porque si guardan para el día siguiente, se va a vencer, ya tenían fecha de caducidad. ¿Qué es lo que hacían con los que guardaban de más? Al otro día estaba lleno de gusanos, estaba podrido. Entonces Dios es sabio en todas las cosas. Y por último, el último hecho científico, hermano, que está acreditado desde mucho antes que fuera descubierto en la palabra de Dios, es que la sangre de un organismo viviente es el más necesario componente para la supervivencia. O sea, la sangre es la parte de nuestro organismo que nos mantiene con vida para poder sobrevivir. En 1616, Leonardo da Vinci propuso que la sangre circula a lo largo del cuerpo y después el estudio de la patología avanzó al siglo XIX. Entonces nos damos cuenta que
hasta Leonardo da Vinci, nadie había postulado que la sangre circulaba alrededor del cuerpo. Esto parece impresionante. Para nosotros es algo obvio, pero en esa época obviamente era algo nuevo. Y ya el estudio de la patología avanzó en el siglo XIX. Veamos lo que dice la Biblia respecto a esto. Levítico 17:11. En Levítico 17:11 acerca de la función de la sangre en los organismos vivientes. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto tiene que ver con que nuestra sangre nos mantiene vivos. Ya la gente puede morir desangrada. Hay personas que tienen heridas menores, pero como le llegó a una arteria que es importante, en pocos minutos se desangra y muere la persona. Y vemos cómo la misma transfusión de sangre salva personas. Vemos la importancia. Y aquí, hermano, bueno, esta palabra en ninguna parte dice que está prohibido donar, porque aparte en esa época no estaba tampoco el hecho de poder donar sangre, sino que hasta hace pocos años nos damos cuenta que se ha descubierto eso, y acá en la palabra de Dios no podía haber una prohibición de algo que no existía en esa época. Y hermanos, acá está establecido que el Señor colocó esto en nuestro organismo para nuestro bien, y si, hermano, usted puede bendecir a otro, lo puede hacer. Y hermano, como conclusión a esto, puede ser que usted ya sabía o no sabía, pero es importante manejar esta información y también saber que el que inspiró la Biblia es el Dios que creó el cuerpo humano, es el Dios que creó el universo, toda la tierra, todo el universo. Y hermano, la palabra escrita de Dios es inspirada por Él mismo. A pesar de haber sido escrita por seres humanos que se equivocan, pero al ser inspirada por Dios creemos que como fue revelada por Él, no tiene errores, no tiene equivocación en la palabra de Dios. Y hermanos, los que hemos estado haciendo un estudio, el año pasado, acerca de la apologética, pudimos ver contradicciones aparentes de la Biblia, y muchas de ellas son aparentes porque escudriñando y estudiando más a profundidad nos damos cuenta que no hay contradicciones en la Biblia. Y si alguien dice alguna contradicción, hay que revisarla y la podemos ver. La mayoría de las personas que votan este argumento, de que la Biblia está llena de contradicciones, usted le dice: dígame una, dígame otra contradicción, dígame las contradicciones que se sepa, y la mayoría no va a poder decir. Y si le dice, hay muchas que ya están resueltas. Y hermano, la palabra del Señor, al ser inspirada por Él, no se equivoca. Hay una frase anónima que dice lo siguiente: leyendo la Biblia ayer, encontré muchos errores, todos ellos en mí. Y tiene que ver con la forma en que nosotros leemos la palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios con una forma crítica, diciendo, esto no me va a controlar a mí, a ver, ¿qué es lo que me tiene que decir a mí esto? Es una mala actitud. Hermano, si usted quisiera o cualquiera encontrar un error en cualquier cosa, lo va a encontrar. Somos expertos en encontrar errores en las personas, en las cosas, en todo. Y hermanos, es distinto tener una visión distinta, una visión diferente respecto a la palabra de Dios y decir, si la palabra me está diciendo esto es porque no es que ella esté equivocada, sino que yo estoy equivocado. Yo no he estudiado lo suficiente, me he preparado para entenderla mejor. No podemos tomar la Biblia como cualquier libro. Si es la palabra de Dios, ¿acaso no tendría que ser así de complejo si realmente la escribió Dios, inspirando a hombres? La Biblia, hermano, nos confronta y somos nosotros los que debemos cambiar. No nosotros cambiar la Biblia. No me gustó lo que dice acá, cambiémoslo. Y hay muchas partes de la Biblia que lamentablemente muchos cristianos, líderes o pastores, la evitan decir porque pueden ofender a alguien.
Y hermano, dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Usted tiene un versículo favorito? Está bien, pero toda la palabra es inspirada por Dios. Hay versículos que nos caen mal, hay versículos que no nos gustan mucho. ¿Sabe por qué? Porque habla a nuestra humanidad, habla a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pero hermano, ¿sabe qué? La palabra de Dios es verdadera completamente y es infalible. Y somos, hermanos, nosotros, como le decía, los que debemos cambiar. Y somos nosotros los que debemos ser moldeados por ella hacia la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Debemos ser como su Hijo. Y en nosotros está el buscar del Señor. Hermano, le invito a que pueda orar, pueda seguir aprendiendo, buscando del Señor en su palabra, pidiéndole al Señor sabiduría para que podamos seguir creciendo y avanzando en su camino. Así que le invito a orar. Bendito Dios, gracias Cristo de la gloria por este estudio, gracias porque nos hemos dado cuenta en una medida cómo tú has revelado a tus hijos verdades de la creación, verdades de lo que está hecho. Dios, gracias porque tú nos das sabiduría en todas las cosas. Si oramos y te pedimos sabiduría por las cosas que tenemos que hacer, aquellas cosas que nos complican, aquellas cosas que nos dificultan la vida, sabemos que recibiremos dirección de lo alto. Sabemos que recibiremos una dirección por medio de tu Espíritu Santo. Mi Dios, y en esta hora te queremos pedir que tú bendigas a cada uno de tus hijos, de los que está viendo esta transmisión. Te pedimos que tu Espíritu les revele, mi Dios, tu voluntad. Revélale, Señor, las decisiones que deben tomar, si deben hacer una cosa u otra o si no esperar. Mi Dios, revela, mi Dios, tu palabra a nosotros para tomar buenas decisiones. Mi Dios, ayúdanos a entender, mi Dios, cuál es tu voluntad. Ayuda a tu iglesia a seguir firme, ayuda a tu iglesia a crecer en ti. Mi Dios, qué maravillosa es tu palabra. Es realmente un tesoro, es algo precioso para nosotros, es la palabra misma del Dios, del Creador, donde nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios, que ha estado profetizado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cómo se nos anuncia la venida de nuestro Salvador y cómo se cumplió en el Nuevo Testamento. Gracias, Cristo, por llegar a nuestras vidas, por salvarnos, por librarnos de la muerte, y gracias por darnos el privilegio de poder aceptarte y recibirte a ti, mi Dios. Gracias, Cristo de la gloria, porque tú nos amas y deseas que tu iglesia se mantenga firme, tu iglesia se mantenga, mi Dios, unida en este tiempo. Mi Dios, confiamos en ti, que se haga tu voluntad en nosotros. Dirígenos, límpianos, purifícanos, Dios, y enséñanos cada día tu voluntad. Te lo pedimos, Dios, todo esto y lo ponemos en tus manos. En el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, le agradezco al Señor este tiempo. Espero que usted haya sido bendecido en este estudio, en esta oración. Y lo dejo invitado para el día jueves a las 20 horas. Tendremos nuestra reunión de alabanza y adoración por este mismo medio. Así también el día domingo a las 19 horas, nuestra reunión de alabanza y adoración. Y sigamos orando para que el Señor siga abriendo las cuarentenas, para que podamos pronto reunirnos, para que pronto se encuentre una vacuna, para que pronto podamos avanzar en nuestro caminar con el Señor. Los que necesitan trabajo, el Señor abra puertas. Aquellos que están enfermos sean sanados y esperamos que el Señor haga su voluntad en nosotros. Así que hermanos, lo dejo invitado y que el Señor les bendiga mucho.